El cerebro, el cambio y estrategias organizacionales. Módulo 3. El cerebro y el cambio. El mundo del trabajo está cambiando a un paso bien acelerado. Las organizaciones que no cambian al paso que el mercado dicta están destinadas a desaparecer. Esto es básicamente el efecto que tiene la globalización del mercado y la incursión de nuevas tecnologías que hacen que la comunicación a través de las organizaciones que tienen subsidiarias a través del mundo, pues puedan comunicarse con efectividad, de manera tal que dicha comunicación permita que sean competitivas. Así que eso es bien importante. Es un fenómeno bien interesante porque a pesar de que los seres humanos somos los que creamos las organizaciones, estamos creando organizaciones que no funcionan en términos del manejo del cambio de la misma forma que nuestro cerebro. Por otro lado, los líderes esperan que los empleados asimilen dichos cambios de manera rápida y que demuestren resiliencia o capacidad para poder manejar los estresores del día a día. Los cambios siempre afectan la productividad y el servicio al cliente, entre otros. A unos más, a otros menos, pero la realidad es que sí les afectan. Si los líderes conocen la forma en que el cerebro procesa los cambios, podrán entenderse a ellos mismos y enseñarles a los empleados para que aprendan a entender el cambio como un proceso natural del cerebro y que no funciona a la misma velocidad que el comportamiento de las organizaciones del siglo XXI. Continuando con el cerebro y el cambio, nos dice Scarlett y otros investigadores que nuestros cerebros no están diseñados para el mundo del trabajo del siglo XXI. Además, los estudios neurocientíficos establecen que el cerebro no es muy amigo del cambio. ¿Por qué no es muy amigo del cambio? Porque el cerebro es una máquina predictiva. Y como máquina predictiva necesita información para crear la certidumbre de manera tal que la misma incertidumbre no les afecte. Así que esto es bien importante. Si usted quiere, analice desde que usted se levanta por las mañanas para que usted vea que realmente nuestro cerebro está en búsqueda de información para tratar de predecir todos los eventos que surgen desde que uno se levanta. Ahora bien, los procesos de cambio organizacional no son enteramente predecibles y esto es lo que hace que el cerebro de los empleados entre en conflicto directo con la capacidad predictiva de los cambios. Así que eso es uno de los issues. Por más que tratamos de que los cambios sean informados de la mejor manera posible, aún así el cerebro resiste dichos cambios. Así que es puramente natural el hecho de que la gente se resista a los mismos. Ahora, continuando con el cerebro y el cambio, la ambigüedad de los cambios también afecta la capacidad del cerebro para enfrentar los mismos. La ambigüedad, la poca certeza de cuál va a ser el resultado del cambio, hace que nuestro cerebro active unas áreas que ponen al cerebro técnicamente a la defensiva de manera tal que afecta el desempeño de empleados o individuos en términos generales. Ahora bien, estudios indican que el cerebro maneja menor la certeza de eventos negativos que la incertidumbre de eventos positivos. Esto es bien interesante. El cerebro puede manejar una posible crisis o un posible problema si tiene la información necesaria. Pero es interesante cuando posibles eventos positivos, si no están claros o la información asociada a ellos no está clara, la gente interpreta, aun cuando sean positivos,
que pueden ser peligrosos, pueden ser eh, difíciles de manejar o incluso atenten contra el individuo. Ahora, la certeza como concepto disminuye la incomodidad psicológica que genera la situación, el estrés, la ansiedad. ¿Ah? Tener la información nos ayuda a disminuir esa incomodidad que nos genera estrés, ansiedad, etcétera. Cuando existe la certeza, el cerebro utiliza conexiones neuronales existentes que generan patrones de comportamiento automático. Así que esto es bien importante porque ya en el cerebro, a través del hipocampo, tenemos unas memorias registradas que están almacenadas en conexiones neuronales, ¿sabes? Que son los famosos recuerdos, y que cuando tenemos un poco más de información, esas conexiones se pueden activar y permitirnos el que nos sintamos que tenemos la suficiente información para poder predecir los eventos. También se ha encontrado a través de las investigaciones que la incertidumbre activa las áreas del cerebro que están asociadas al miedo. Ahora, ¿cuáles son aquellas áreas del cerebro que se asocian al cambio? Por ejemplo, la corteza orbitofrontal, que es la parte de la corteza prefrontal justo detrás de nuestras frentes, parece tener un papel importante si nuestra situación actual es peligrosa o preocupante, de alguna manera, y en guiar nuestras decisiones y comportamientos eh, adecuadamente. La corteza orbitofrontal también está o es parte del área ejecutiva del cerebro, así que se encarga de tratar de racionalizar o de buscar la información para racionalizar un evento estresante o un evento que es peligroso. Así que el, el manejo de las emociones o básicamente la racionalización de las emociones, parte de ella o parte de este proceso surge la corteza orbitofrontal. Se ha encontrado que las personas con daños en esta área no pueden sopesar adecuadamente las posibilidades de fracaso. También la corteza cingulada anterior dorsal actúa como un detector de errores y es parte de la red de dolor del cuerpo. Así que cuando detectamos un conflicto, la actividad en esta área aumenta y nos impulsa a ajustar lo que estamos haciendo para resolver dicho conflicto. Cuando nos sentimos inseguros, hay más conectividad entre la corteza cingulada anterior dorsal, la amígdala, que trata las emociones y está particularmente asociada con el miedo, y la ínsula, que genera emociones sociales como el orgullo y la culpa. También la ínsula nos ayuda a prepararnos, por ejemplo, ayudándonos a imaginar cómo se sentirá una piscina fría antes de saltar. Interesantemente, la ínsula se activa con nuestros pensamientos. No necesariamente tenemos que estar en una situación física para que la ínsula se active. Como muy bien trae el ejemplo, yo puedo cerrar mis ojos e imaginarme cómo se va a sentir una piscina que esté fría o una temperatura fría antes de saltar. Así que estudios de laboratorio han confirmado que la visualización, uno cerrar los ojos y visualizar diferentes situaciones, activa varias áreas del cerebro, incluyendo la ínsula. Áreas del cerebro asociadas al cambio. Continuación. La investigación con imágenes de resonancia magnética funcional muestran que cuando nos enfrentamos a situaciones ambiguas y tenemos que tomar una decisión, más actividad existe en la amígdala y la corteza orbitofrontal y menos actividad existe en el sistema estriado, que está asociado con la red o los circuitos de recompensa.
Se deduce que tener certeza es gratificante para nuestro cerebro. Está relacionado con la activación del área estriado ventral y la liberación del neurotransmisor dopamina. Esto a su vez se siente bien y tiene un impacto positivo en la capacidad de enfocar y realizar o ejecutar. El cambio en los empleados. Hay un mensaje importante en todo esto, tanto para los líderes como para los empleados. Si las personas están luchando contra el cambio, no es una señal de que son débiles o que fracasan o que simplemente quieren boicotear el cambio. Es que nuestros cerebros de por sí no son muy amigos del cambio. Así que eso es un elemento que los expertos en cambio organizacional tenemos que tener presente. El cerebro es una máquina de predicción que no está diseñada para hacer frente a la velocidad y la cantidad cada vez mayores de los cambios organizacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede aprender una tarea hoy y mañana cambian el equipo y esa misma tarea la tiene que reaprender. Ya no es lo mismo del día anterior. Así de constante y rápido pueden ser los cambios dentro de una organización. También nuestros cerebros no se sienten cómodos con el cambio. Tenemos que ser empáticos a nosotros mismos y hacia los demás y aprender a utilizar las áreas ejecutivas del cerebro para poder analizar de una manera menos defensiva los cambios y tratar de ver qué los cambios pueden ofrecernos, tanto positivo como negativo. Aquí pues tenemos un diagrama donde pueden ver, en este caso particular, ¿verdad?, la corteza cingulada anterior dorsal, ya que se encuentra entre el sistema límbico y los lóbulos prefrontales y la corteza orbitofrontal. Y en esta parte por acá tenemos la amígdala, que está en el sistema límbico. Aquí, cuando vemos estos elementos, vemos que se encuentran en un punto donde se unen dos áreas, la corteza prefrontal o los lóbulos prefrontales y el sistema límbico, donde donde dos elementos fundamentales son la ínsula y la amígdala. El impacto del cambio en nuestros cerebros. Cierto grado de incertidumbre puede ser bastante atractivo para nuestro cerebro, ya que este gusta un poco de la novedad. O sea que cambios pequeños o cambios incrementales hacen que el cerebro los pueda manejar bien. Cambios puramente transformacionales, ¿verdad?, que impactan severamente mi trabajo o mi entorno laboral, pueden ser interpretados por el cerebro como amenazantes. Así que, ¿verdad?, esto es importante. Así que, ¿verdad?, nuestro cerebro va a interpretar un cambio organizacional significativo o pequeños cambios graduales como una amenaza, ¿verdad?, en diferentes grados. Pueden ser más o menos, pero en diferentes grados. También las respuestas de amenaza son conocidas como lo que es la respuesta de lucha, o sea, enfrentar la situación. Está también la respuesta de huida, o sea, huirle a la situación. La aglomeración, que es cuando uno busca a personas que tienen la misma preocupación y entre ellos se dan apoyo e incluso se agrupan, para tratar de ayudarse mutuamente en el manejo del cambio, o simplemente la congelación, donde uno se queda puramente perplejo o catatónico y ciertamente no se mueve. Y usted puede decir, wow, pues ante un peligro uno se queda totalmente paralizado. Eso es malo. Pues es interesante cómo hay algunos animales que parte de su defensa de cómo salvarse es hacerse el muerto. También un ser humano
puede hacerse el muerto en una situación y salvarse. Ahora, ¿cómo el cerebro funciona ante las amenazas? Estas respuestas o las respuestas de amenaza significan que el cerebro y el cuerpo se preparan para manejar la amenaza y envían energía a todas las partes de nuestra anatomía que son cruciales para la preservación. Ahí se activa el sistema simpático, parasimpático, de manera tal que nos ayuda a generar algún tipo de respuesta de supervivencia, como las que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, cuando el sistema de amenaza se activa o es impulsado por la amígdala. ¿Y qué pasa aquí? Que la amígdala estimula la creación de cortisol. Y eso, el cortisol es una hormona que impacta ¿verdad? Nuestros sistemas corporales. Por ejemplo, el corazón late, la digestión disminuye, el sistema inmunológico es suprimido y aumentan los niveles de cortisol y los vasos sanguíneos se dilatan. Mientras esto sucede, el flujo sanguíneo disminuye en la corteza prefrontal, que nos ayuda a pensar, planificar y manejar nuestras emociones, activando áreas asociadas a las respuestas de amenaza, más en el sistema límbico, tanto la ínsula como la amígdala. Interesantemente, esta reacción puede afectar nuestra capacidad de hacer un buen análisis de la situación y salir airoso de ella. Eso es un poco lo que hemos aprendido con los circuitos de amenaza. Lo cual, ¿verdad?, va a hacer que la corteza prefrontal se afecte. También al activarse la amígdala nos dé ansiedad y comencemos a evaluar las amenazas, sobre todo cuando estamos en nuestro lugar de trabajo. Y hace que muchas veces una situación la interpretemos o la percibamos mucho más grande de lo que realmente es. También la incertidumbre ante el cambio hacia esta incertidumbre hacia el cambio es mucho más complicada para nuestro cerebro, ya lo mencionamos anteriormente. Entonces aquí tenemos un poco el impacto del cambio en el cerebro. En primer lugar tenemos el cambio o la ambigüedad. Aquí vamos a tener respuestas de amenaza, como ejemplo la de luchar o huir. También puede generar distracción, ansiedad, miedo. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo en las áreas prefrontales, la persona no puede evaluar bien la situación para tomar decisiones. La memoria se afecta y puede aumentar el coraje o la molestia, lo cual nos puede llevar a un desempeño pobre o a situaciones o a relaciones agresivas. El papel de la incertidumbre ante el cambio. La incertidumbre genera mucho estrés en los lugares de trabajo. Y ya sabemos que el cerebro no puede manejar bien los cambios, sobre todo porque es una máquina predictiva y la incertidumbre no es evaluada adecuadamente por el cerebro. ¿Por qué? Porque genera respuestas, como decíamos, de miedo, temor, preocupación, que al impactar en la disminución de la sangre, del flujo de la sangre de los lóbulos prefrontales, hacen que inmediatamente uno no esté óptimo para poder tomar decisiones. Esto, ¿verdad?, si lo miramos desde una perspectiva amplia, no todo el mundo reacciona de la misma manera ante los cambios. O sea que a pesar de que el cerebro no le gusta el cambio, dependiendo de las experiencias y de los conocimientos que tenga la persona, puede manejar mejor los cambios en comparación con otros.
Así que es bien importante. Continuando, ¿verdad? Aquí las respuestas de amenaza son las que no nos ayudan muchas veces a manejar o a enfocarnos adecuadamente en la situación presente o en el momento. La ansiedad va a surgir ante la incertidumbre de eventos futuros y pues, cuando estamos ansiosos, nuestros lóbulos prefrontales o nuestra corteza prefrontal se le hace difícil poder ser analítico ante la situación. Aquí la toma de decisiones se va a hacer más difícil, ya que la persona no puede pensar claramente y también hace que nos pongamos a la defensiva con nuestros compañeros y nuestros jefes. También se genera conflicto por la competencia entre los recursos disponibles, lo cual va a generar divisiones entre los equipos de trabajo que terminan afectando la productividad organizacional. Continuando con el papel de la incertidumbre ante el cambio. Además, nuestra memoria y habilidad para procesar nuevas ideas e información se va a ver reducida y no permite que nos enfoquemos en la situación presente ante la tarea que tengamos en nuestra consideración. Afecta también nuestros pensamientos, creatividad y toma de decisiones. Estas respuestas de amenaza en los lugares de trabajo no son muy distintas a cuando los seres humanos éramos amenazados por los tigres de dientes de sable hace 300.000 años atrás. Uno de los problemas, ¿verdad?, es el nivel hormonal, ¿verdad?, y sobre todo es que hay varias hormonas, incluyendo el cortisol y algunas veces la adrenalina, ¿verdad? Por ejemplo, en los lugares de trabajo, el cortisol nos afecta tanto en lo físico como en lo mental y afecta el hipocampo, que desde luego está asociado con la memoria y también la ubicación en tiempo y espacio. Ahora, en el pasado, el cortisol era saludable para los cazadores, ya que les ayudaba a manejar los ataques de animales, aumentando las posibilidades de supervivencia. También es importante resaltar que la forma en que los seres humanos manejamos los cambios puede variar. Hay individuos que son más resilientes que otros, ¿verdad?, basado en sus experiencias, basado en su personalidad y en algunas aportaciones de la genética, desde luego. Especialmente si ha tenido experiencia previa que le ayude a manejar estas amenazas. Aquí tenemos en este gráfico cómo nosotros nos comportamos cuando se activan nuestros circuitos de amenaza o de recompensa. Por ejemplo, cuando se activan, ¿verdad?, los circuitos de amenaza, usted puede ver que surgen las respuestas de lucha o huida, nos sentimos distraídos, ansiosos, no pensamos claramente, tenemos menos control emocional, vemos amenazas donde éstas no existen, vemos el lugar de trabajo y los compañeros como más hostiles de lo que son realmente, tenemos una visión limitada, nuestra memoria se afecta y se reduce, también tenemos un desempeño pobre, un sistema inmunológico débil y entonces tenemos una relación donde a mayor cortisol, mayor estrés, el cual se ha encontrado que afecta, debilita y mata neuronas en el cerebro, y bajas en dopamina, que el aumento en dopamina está mucho más asociado a los circuitos de recompensa, donde mirando el diagrama, los circuitos de recompensa nos hacen sentirnos positivos, enfocados, resilientes, dispuestos a colaborar, más disponibles a aprender y abiertos a nuevas ideas, innovadores, creativos,
dispuestos a involucrarnos y con altos niveles de dopamina que facilitan el sentirse bien, el sentirse reforzado y motivado. Ahora, ¿cómo interpretar los circuitos utilizando la teoría de la U invertida de Jerzy Dodson? Jerzy Dodson desarrollaron un concepto que se le llama la teoría de la U invertida cuando nosotros queremos observar el desempeño. Por ejemplo, si yo quiero desempeñar adecuadamente, pues si yo estoy estimulado y ese estímulo es positivo, estoy motivado, ese estímulo me hace producir. Nuevamente, ese estímulo me va a llevar a ser un mejor empleado, un mejor deportista. Entonces, ¿qué sucede? Llega un punto donde yo estoy eh, poco excitado, y aquí, como podemos ver, vamos a ver desempeño pobre, pero a la medida de que vamos excitándonos o motivándonos, va aumentando nuestro desempeño hasta que llegamos a un punto de desempeño óptimo. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo estoy constantemente estimulando mis circuitos de recompensa, voy a llegar a un punto donde voy a estar desempeñando óptimo. Pero ¿qué sucede cuando entonces empiezo a generar cortisol porque me da miedo, porque siento que no estoy haciendo mi trabajo bien, me está dando mucho estrés, estoy sobrecargado, estoy ansioso? Pues entonces ese desempeño óptimo que ven aquí empieza a bajar. Y es lo que hace o lo que crea este efecto que parece una U invertida. Así que en principio vamos a tener, empiezo este proyecto bien motivado, empiezo a trabajar bien fuerte, estoy óptimo, pero de momento empiezan a surgir situaciones en mi lugar de trabajo que hacen que mi desempeño empiece a bajar y deje de ser óptimo, que tiene que ver con con excitación, ¿no? Si tengo estímulos negativos que me están afectando, voy a bajar mi desempeño. Así que eso es un poco, ¿no? Lo que estamos diciendo es que necesitamos cierto estrés y cierta inspiración para hacer cosas extraordinarias, pero llega un punto que me puedo empezar a agotar o quemar, como dicen, y entonces pues mi desempeño baja. Eso es un poco lo que nos enseña la U invertida de Jerzy Dobson. Ahora, también los neurotransmisores, o sea, las catecolaminas, ¿ah? Impacta lo que se conoce como la experiencia óptima psicológica, que es el flow. Por ejemplo, la dopamina y norepinefrina son dos neurotransmisores asociados a los circuitos de recompensa y ayudan a generar esa experiencia óptima que se denomina flow. Por ejemplo, usted no se ha sentado a trabajar con algo donde usted, con un proyecto que a usted le gusta, entiende que tiene las competencias para realizarlo, tiene los recursos o la mayoría de los recursos, y usted se mete en ese proyecto y lo disfruta tanto que el tiempo se le va rápido y usted se siente bien contento de estar metido en ese proyecto. Esa experiencia psicológica óptima se conoce como flow, que también se caracteriza por tener un reto claro que capture su nivel de atención, que usted ese reto lo llegue a su sentido y usted lo pueda manejar adecuadamente. Eh, También usted tiene que poseer las destrezas para alcanzar o superar ese reto. O sea, tiene que tener la información y tiene que tener el conocimiento y las destrezas para poder ejecutar. También es importante para generar flow que usted reciba retroalimentación inmediata de qué es lo que está logrando, de cuál es el resultado y qué está obteniendo. Y también que usted perciba un sentimiento positivo del resultado alcanzado. Esto es interesante. El doctor Mihaly Csikszentmihalyi, que es el que desarrolló el concepto de flow, plantea que, ¿verdad? Ya
este concepto de que existen genios como Leonardo da Vinci, Rafael, Goya, Picasso, y que, ¿verdad?, tenía que haber una inspiración divina para ellos hacer obras. La realidad es que ese, esa inspiración divina de la que se hablan no necesariamente es de los artistas, ¿verdad?, o de la gente sumamente inteligente. Cualquier tarea que uno quiera hacer y que tenga la atención de uno, que uno tenga la capacidad para, ¿verdad?, enfrentarlo y que pueda recibir retrocomunicación y generar un sentimiento positivo, o sea, generar dopamina o norepinefrina, entre otros, o serotonina también, puede generar esa experiencia maravillosa de usted embollarse en un proyecto y, y disfrutárselo y perder incluso la noción del tiempo. Así que el cerebro también tiene la capacidad, nos dice Mihaly Csikszentmihalyi, para generar flow. O sea, nosotros podemos generar flow de la actividad que querramos. Ahora, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor o químico que es responsable de transmitir señales entre neuronas en el cerebro. Unas pocas neuronas crean dopamina y también se conoce que se generan grandes cantidades eh, desde, ¿ah? eh, desde la sustancia negra o el área ventral tegmental del cerebro medio, que básicamente es la parte superior de la cabeza. Ahora bien, la dopamina se libera en varias partes del cuerpo, o sea, uno puede generar dopamina por diferentes áreas del cerebro, corteza prefrontal, ¿verdad?, que impacta las funciones, sobre todo, ¿verdad?, lógicas y racionales, también la cognición, el movimiento voluntario, la motivación, el estado de ánimo, la memoria de trabajo y el aprendizaje. O sea, la dopamina le llaman algunos también el neurotransmisor de la felicidad. Ahora, las personas que sufren de la enfermedad de Parkinson carecen de dopamina y esto les lleva a tener dificultades en el movimiento y desde luego en la memoria. Ahora, unos niveles adecuados de dopamina son críticos para lograr ese enfoque y atención. Ahora, entre otros roles, la dopamina se cree que ayuda en la adquisición de nuevas conductas. Aumenta el número de nuevas conexiones neuronales y está asociada con el refuerzo de la relación estímulo y recompensa, que también ayuda a la conducta orientada a las metas. Continuando con la dopamina. La dopamina también está estrechamente vinculada con la expectativa de una recompensa. Esto tiene implicaciones importantes para la motivación laboral, ya que si las expectativas de los empleados no se logran, se afectan las probabilidades de alcanzar las metas de productividad deseada. También se ha encontrado que tanto en seres humanos como en animales, estos pueden voluntariamente generar diferentes niveles de dopamina. Por ejemplo, hacer una actividad que me gusta me genera dopamina. Hacer una actividad que me genera resultados que son evaluados positivamente por otros, se asocia con la dopamina. Así que nosotros mismos podemos trabajar para aumentar nuestros niveles de dopamina en el cuerpo. Ahora, estado de la mente, la creencia en que uno puede mejorar su desempeño. Cuando los seres humanos tenemos un estado mental fijo o unas creencias fijas, percibimos como que factores, ¿verdad?, tales como la inteligencia no pueden cambiar. Mucha gente que tiene un estado mental fijo y es que pues no puedo aprender más, simplemente esta es la capacidad que tengo, no puedo modificar. Muchas personas no quiero aprender esto porque ya estoy viejo. Esa mentalidad muchas veces inhibe el que las personas puedan aprender y crecer psicológicamente. Ahora,
Nosotros, a través del aprendizaje, podemos aprender, pero no necesariamente eso implica que nos hagamos mucho más inteligentes. Dirían alguien con mentalidad fija, o sea que yo aprendo cosas nuevas, pero no voy a ser más inteligente, lo cual se ha encontrado que no necesariamente, porque la inteligencia tiene múltiples definiciones y acepciones también. Ahora bien, por otro lado, existe la mentalidad de crecimiento que establece que si trabajamos duro, vamos a ser más inteligentes y diestros en lo que nos propongamos. Así que los seres humanos podemos ver eh, este estado mental de que por más que yo me esfuerce, no voy a lograr grandes resultados, pero también está el individuo que dice, no, mientras más duro yo trabaje y más me enfoque en lo que quiero hacer más exitoso, voy a hacer a corto, mediano y largo plazo. Ahora, ¿por qué es importante el estado mental de los empleados dentro de una organización? En un proceso de cambio organizacional se enfrentan muchas dificultades y retos. La forma en que la gente utiliza su estado mental, ya sea fijo o de crecimiento, determinará en gran forma cómo van a manejar estas situaciones. Existe amplia evidencia científica de que aquellas personas que tienen un estado mental de crecimiento tratan de aprender de su experiencia tanto a corto, mediano como a largo plazo. Por otro lado, las personas con mentalidad fija experimentan mayores estresores, mayor desesperanza y pensamientos de que no van a poder enfrentar dichos cambios, por lo que están destinados a fracasar. Continuando, ¿por qué es importante el estado mental de los empleados dentro de una organización? Por ejemplo, se ha encontrado que empleados con este tipo de mentalidad van a buscar situaciones que validen sus ideas, o sea, la mentalidad fija, y preconcepciones para sentirse bien. Buscar información que valide su incapacidad para cambiar y hacer cosas distintas. Ahora, cuando estos cometan errores, en vez de aprender de estos, van a desarrollar comportamientos defensivos que van a justificar su inefectividad. También una de las preocupaciones para los expertos en desarrollo organizacional es que los líderes con mentalidades fijas tienden a rodearse de personas como ellos, y esto los lleva a resistir el cambio, afectando el potencial de implantar efectivamente una estrategia organizacional. También los neurocientíficos han estudiado cómo el cerebro de personas con mentalidad fija y de crecimiento se comportan en términos de sus conducciones eléctricas. Las personas con mentalidad de crecimiento tienen una mayor actividad cerebral cuando cometen errores y tratan de arreglar los mismos para mejorar su desempeño, en comparación con las personas de mentalidad fija. Otro aspecto importante es cuando surgen las ideas creativas. Las ideas creativas no necesariamente surgen cuando uno está enfocado en el trabajo. Eso es un dato interesante. ¿Por qué? Porque mi cerebro se está enfocando sobre todo en las áreas ejecutivas del cerebro. Por tanto, ese momento eureka no se va a dar porque estoy enfocado en mi trabajo. Otro dato interesante es que las mejores ideas van a surgir cuando una persona se encuentra relajada. También se ha encontrado que cuando el cerebro alcanza ondas alfa entre 8 y 13 Hz, es el momento ideal para generar ideas creativas. También el cerebro necesita un estado de calma para poder pensar fuera de los parámetros de información que tiene el cerebro ante una idea, o como decimos de manera pueblerina, pensar fuera de la caja. Ahora, ¿qué hacen los líderes para impulsar el cambio tomando en consideración el comportamiento del cerebro? ¿Verdad? Pues uno puede establecer metas a corto plazo para capitalizar en la dopamina de los empleados. Las metas a corto plazo ayudan a enfocar a los empleados en resultados tangibles. También usted como líder le puede recordar a los empleados los logros alcanzados, ya que también el pensar sobre los logros pasados ayuda a generar dopamina. Por eso hay mucha gente que le encanta hacer historias de éxitos pasados. Pero, ¿verdad? No podemos vivir de todo el tiempo de los éxitos pasados. Tenemos que tratar de, en el aquí y en el ahora, generar éxito también.
También usted puede hacer reuniones que refuercen los logros personales y colectivos de su equipo de trabajo. También estimule el sentimiento de ganancia, de que lo que estamos haciendo nos va a llevar a una ganancia. Refuerce dichos logros y ofrezca reconocimiento a los empleados. Esto ayuda a levantar dopamina en ellos. ¿Qué también qué podemos hacer para impulsar los cambios? Realice actos de amabilidad o de agradecimiento con sus empleados y sus pares para estimular la generación de dopamina y también oxitocina. Estimule, aquí estoy hablando de momento de la oxitocina y simplemente cuando uno se siente bien con grupos o con compañeros o con personas que le agradan mucho, aumenta los niveles de oxitocina. También, también estimule ciertos niveles de novedad en su ambiente de trabajo, de forma tal que el lugar de trabajo no sea aburrido. Estimule también el buen humor en el lugar de trabajo. También comunique la información necesaria para reducir la incertidumbre de los empleados. Escuche las opiniones de estos también y estimule a que se realicen reuniones creativas o brainstorming que generen ideas que estimulen la innovación y la creatividad. Básicamente este es el módulo 3 del curso.